Seguimos en directo, 11 y 19 minutos de la mañana en Canarias. Nos vamos, pues como cada viernes, con las plagas. Nos vamos con el amigo José Manuel Hernández desde Apinsa. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días, Dani, ¿qué tal? Bueno, ¿de qué bichitos hablamos hoy? Bueno, hoy no vamos a hablar de ningún bichito en particular. Es decir, no sé si recordarás, bueno, por lo que me has comentado, seguro que no recuerdas que la semana pasada nos habíamos emplazado para hablar de un fenómeno que suele ser en nuestro sector y en general en cualquier sector o cualquier ámbito del control de plagas, es un quebradero de cabeza, es uno de los grandes problemas en los que no pocas veces nos tenemos que enfrentar, que es el fenómeno de la resistencia. Vale, lo que se conoce como la resistencia que determinadas plagas o que en determinadas plagas aparece con determinados productos que ya los hacen totalmente inservibles, ¿vale? Este fenómeno también aparece, por ejemplo, en otros ámbitos no solamente en el control de plagas, sino es muy habitual. La gente a lo mejor está más familiarizada con el tema de la resistencia, con lo de se hace mucha publicidad del uso de los antibióticos para el tema de las bacterias, que un mal uso da lugar a que aparezcan resistencias o bacterias súper resistentes que luego son un problema enorme, ¿sabes lo que te digo, no? Porque se oye con bastante frecuencia, ¿no? ¿Me escuchas, Dani? Sí, perfectamente. Sí. Pues bueno, en nuestro sector también suelen aparecer y es algo de lo que sí me gustaría hablar porque, bueno, muchas veces la gente, sobre todo para que la gente, hay muchos clientes que cuando un tratamiento, cuando una intervención correctora no funciona, o incluso con productos, muchas veces, yo también lo he escuchado muchas veces en las viviendas, ¿no? Que la gente dice, mira, es que he aplicado esto, he aplicado lo otro, y deja de funcionar, aparece una resistencia. El fenómeno de la resistencia es bastante más complejo de lo que habitualmente todos tendemos a pensar, ¿vale? Las plagas en general hay que tener en cuenta que son plagas, ya de esto sí lo hemos hablado en muchas ocasiones, porque tienen una enorme capacidad de adaptación. Es decir, son especies en las que particularmente, que pueden ser animales, insectos o incluso vegetales, que también hay plagas vegetales, por su propia naturaleza, por su biología, por su genética, tienen una extraordinaria capacidad de adaptación, muy superior al resto de las especies. Además de, ser capaces de cambiar muchas veces su comportamiento para tratar de adaptarse o de luchar contra lo que nosotros hacemos a su vez para tratar de eliminarla, ¿vale? Tienen capacidad para cambiar algunos comportamientos, que ya de por sí ya es un problema para cuando queremos resolver una incidencia de un tipo de plaga en particular. Además, no en pocas ocasiones, son capaces, aparecen un fenómeno de resistencia, la que se llama resistencia hereditaria. Es decir, aparecen individuos de una especie con una mutación genética que son capaces, que les permite luchar o incluso ser completamente inmunes a determinadas materias activas, a determinados productos que tradicionalmente se han utilizado para eliminarlo, ¿vale? Hay hay incluso organismos que se dedican única y exclusivamente a estudiar este tipo de fenómenos, el fenómeno de la resistencia, porque bueno, si no se gestiona correctamente puede llegar a ser un problema grave, ¿vale? Porque al final te encuentras con especies súper resistentes contra las que no puedes luchar, no puedes hacer nada, porque cualquier medio que utilices para combatirla no va a funcionar, ¿vale? Y es un tema bastante, no es menor, es un tema bastante complicado. Muchas veces, por ejemplo, de ahí se hace recomendación, si hay oyentes que trabajen, por ejemplo, en el sector de las plagas, agricultores, que en el Valle de la Orotava hay mucha agricultura, sabrán perfectamente de lo que les digo. Cuando se habla de la rotación, es importante ir rotando productos, ir rotando técnicas de aplicación, es decir, además con familias de productos distintas, ¿para qué? Precisamente para evitar, cuando se hace un uso indiscriminado de un mismo producto durante mucho tiempo, al final puedes provocar
o sea, sin quererlo, puedes dar lugar o puedes provocar que aparezcan estos fenómenos de resistencia. Es decir, estos individuos que son súper resistentes y además suelen ser con un comportamiento que es hereditario, es decir, que pasa de padres a hijos y al final tienes poblaciones, una enorme cantidad de plagas totalmente inmune a lo que estés utilizando para eliminarlas, ¿vale? Rotaciones fundamentales y son totalmente, imprescindibles para, en general, una buena gestión de los tratamientos para evitar que aparezca este tipo de fenómenos. Muchas veces, por ejemplo, se incorporan en los productos que se utilizan para el control de plagas, hay unos componentes que se llaman los coadyuvantes, que son como son unos materiales que se añaden precisamente para tratar de combatir estos fenómenos de resistencia, estas resistencias que aparecen en determinadas especies contra determinadas materias activas. Todos, por ejemplo, cuando hemos hablado muchas veces de los aerosoles. Yo no sé, ¿alguna vez has leído la etiqueta de un aerosol, Dani? Nunca. Vale. A mí muchas veces me lo han preguntado. Los típicos insecticidas, los fris de toda la vida, suelen tener un componente que se llama butóxido de piperonilo. Uh-huh. El butóxido de piperonilo, por ejemplo, es un coadyuvante, es decir, es un producto que por sí solo no mata nada, ¿vale? Pero se usa muchas veces, se combina con insecticidas o se añaden los insecticidas precisamente para evitar una respuesta que tienen muchos insecticidas para inhibir la acción del insecticida. Es decir, se añade el butóxido de piperonilo para que, como escudo contra esa defensa que tiene, que han ido apareciendo, esa defensa natural que han ido desapareciendo en muchas especies, como por ejemplo las cucarachas o las hormigas, para evitar o, reducir el efecto del insecticida. Es muy común el butóxido de piperonilo, es de uso muy común en los insecticidas para, precisamente eso, para evitar que aparezcan estos fenómenos de resistencia. Es decir, que efectivamente el insecto no pueda luchar contra el insecticida que estamos utilizando para eliminarlo. Vale. La semana pasada hablábamos de un tipo de fenómeno que no es una resistencia como tal, que está todavía en estudio y que ha aparecido en Canarias. Es decir, en España, por ejemplo, ha aparecido en Canarias, pero ya hay informes previos que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se habían dado cuenta de eso. Es decir, hoy en día, sobre todo para el control de cucaracha pequeña, en la que hablamos, la alemana, ¿no? La chiripita, la de Bar, ¿no? Desde los años, prácticamente desde que yo empecé en el sector, estábamos hablando, se introdujeron aquí en España sobre finales de los 90, el año 2000 aproximadamente, es cuando aparecen los productos en formato de gel. ¿Recuerdas que alguna vez me has hablado de una gotita, ¿no? Que a veces la gente compra en las ferreterías, uh-huh, que es como un producto en forma de líquido gelatinoso, ¿no? Que es el gel. Bueno, esos formatos aparecen a finales del siglo pasado, es decir, finales de los 90, el año 2000 aproximadamente. ¿Vale? En el caso de las cucarachas pequeñas, en Canarias es cuando, sobre todo las empresas profesionales, detectamos un fenómeno, o sea, nos dimos cuenta que los geles que estábamos utilizando habitualmente, siempre a nosotros como profesionales, pues incluso tenemos las rotaciones, es decir, establecemos todos los protocolos habituales para evitar que aparezcan resistencias. Pero nos dimos cuenta que de repente unos productos que funcionaban perfectamente, de repente dejaron de funcionar. Y eso empezó aquí. Empezamos a darnos cuenta de que aquello que aplicaba el producto y que las cucarachas, lo que antes se comían sin ningún tipo de problema, de repente dejan de comer. Y fue algo llamativo. Durante varios años, además, supuso problemas muy importantes. La gente las empresas, sobre todo las especializadas, ¿no? Empresas como Avisa, como la nuestra, muchos años pues ya habituadas al uso de geles, a de repente, con procedimientos ya estandarizados, a de repente darte cuenta que aquello de un día para otro prácticamente dejaba de funcionar.
y bueno, eso se fue estudiando, se pensaba en principio en estos fenómenos de resistencia, ¿no? De genética, ¿no? Digamos que las cucarachas empezaron a ser inmunes a este tipo de productos, ¿no? Y después de muchos estudios, combinados, por ejemplo, con ya estudios anteriores o comportamientos parecidos que se habían detectado, especialmente en Estados Unidos, que al final, bueno, Estados Unidos es pionero en todo, en esto también, resulta que lo que nosotros pensábamos que era una resistencia no es una resistencia como tal, al uso, al estilo normal, sino es un fenómeno que se llama aversión. Es decir, aversión además a los azúcares, especialmente a la glucosa, ¿no? Que es un tipo de azúcar. Es decir, estos productos de geles, estos formatos de sebo, ¿no? Es como un atrayente alimentario, como un alimento que va aplicado en gotitas al que se le incorpora el insecticida. Resulta que las cucarachas pequeñas empezaron, o sea, como método de defensa, es increíble, pero es impresionante. Para mucha gente, a lo mejor, en lo que yo le estoy diciendo, pues no le resulta llamativo, pero para nosotros, que somos profesionales y vivimos de esto, digamos que incluso a mí en principio me costó creérmelo porque, o sea, no entendía cómo podía una especie llegar a tal nivel de desarrollo en defensa, ¿no? Para tratar de defenderse de los ataques, lo que nosotros estábamos haciendo contra ella, ¿no? Pues resulta que poblaciones de cucarachas desarrollaron una aversión, es decir, una especie de rechazo enorme al azúcar, que era el componente básico de todos los geles, ¿vale? Precisamente por eso, de repente, nosotros veíamos lo que nos resultaba eso llamativo, que los productos, da igual lo que rotaras, qué producto utilizaras, todos dejaron de funcionar. Y es precisamente por eso. Apareció ese fenómeno de aversión a los geles, a la glucosa en particular, que prácticamente eliminó, es decir, lo que venía siendo un conjunto de productos que funcionaban perfectamente y sin ningún tipo de problema, de repente a dejar de funcionar por completo. De hecho, cuando los utilizaba en clientes, da igual cual fuera, claro, imagínate, cucarachas pequeñas, unas que sentían esa aversión, esa repulsión total por esa glucosa, y otras que no. ¿Qué ocurría? Que las que no tenían o las que no tienen ese rechazo por el azúcar, comen en gel y se mueren. Mientras que las otras no se lo comen, prosperan y cada vez tienes más población de cucarachas que no comen, que sienten ese rechazo por el azúcar. Y al final creas como una especie de o sea, lo que haces es priorizar un tipo de comportamiento, haces una especie de selección de especie, y lo que tienes es una población enorme de cucarachas que no comen gel, es decir, contra la que prácticamente no puedes luchar. Es impresionante, es increíble, pero bueno, te digo, y ese fenómeno ocurrió aquí y todavía está en estudio, porque además ese rechazo por esos azúcares todavía no se sabe muy bien por qué o a qué se debe. Es hereditario, es decir, los padres cucaracha papá o cucaracha mamá que tiene esa aversión o ese rechazo por las azúcares, eso lo transfiere a sus hijos, ¿no? Y luego a su vez a sus nietos y así continuamente, ¿no? Es un tema bastante llamativo que sigue en estudio porque todavía no se sabe muy bien qué fenómenos son los que ocurren, y los laboratorios los grandes laboratorios de químicos, ¿no? Los que desarrollan e investigan productos de este tipo, pues todavía siguen en esa lucha de conseguir formatos de productos que tengan un poco la actividad o lo que se llama la palatabilidad, ¿no? Que tengan esa atracción como los que habían al principio, ¿no? En la década del 2000 al 2010 aproximadamente, que lo aplicaras donde lo aplicaras y prácticamente daba igual un poco el tipo de cliente que fuese, los productos funcionaban sin problemas. Y todavía estamos en eso, todavía no se ha llegado a resolver al completo, y es un problema que digo, como comenté la semana pasada,
es un problema que empezó aquí, es decir, se detectó aquí por primera vez y de hecho muchos laboratorios, nosotros hemos participado en varias, digamos, en pruebas de campo, ¿vale?, de productos que están en desarrollo y se usan aquí primero en Canarias porque es donde primero se detectó este tipo de comportamiento y donde más poblaciones, es decir, donde más presencia hay de esta cucaracha alemana hiperresistente o mega resistente o, digamos, que tiene ese comportamiento que le hace especialmente difícil de controlar, ¿vale? Especialmente ha sido un problema grave en muchos, y sigue siendo en muchos clientes un problema muy grave. Y si hay gente, sobre todo el sector de la hostelería, que me está escuchando, sabe perfectamente a lo que me refiero, porque ha sido, digo, un tema muy complicado, que bueno, que se puede resolver a base de rotación, de ir a otro tipo de formatos de producto, pero siendo además muy constante, con mucha colaboración por parte del cliente, es decir, un tema bastante complicado y que todavía está en proceso de solución porque no se ha terminado de solucionar por completo. ¿Vale? Bueno, pues la verdad que es súper interesante el tema, ¿eh? Porque pregunto para próximos programas, José Manuel. Sí. Hoy ruego disculpas, que no ha sido un programa muy entretenido. Pero muy informativo. No siempre vamos a hablar de cuestiones que nos muevan las vísceras, ¿no? Efectivamente. Una de cal y otra de arena. Efectivamente. Una vez toca una cosa y otras veces toca otra, efectivamente. Sí, esta vez toca algo informativo, que además que creo que es importante para que la gente sea un poco consciente de ello. Y además que esas cosas sucedan en Canarias. Sí. Veremos de cara a un futuro, por ejemplo, una cucaracha dentro de 200 años tendrá una imagen distinta a la de hoy. Con total seguridad, claro. Hay que tener en cuenta, nosotros, pero eso a nivel general, ¿vale? Por ejemplo, los fenómenos, o sea, la evolución, ¿vale? La evolución ocurre en un fenómeno, o sea, la evolución, es decir, los cambios genéticos tienen lugar en las especies sexuadas, es decir, donde hay hembras y machos, ocurre en el fenómeno, o sea, cuando se produce la concepción. Todos sabemos, ¿no?, que nuestro material genético o sea, viene de nuestros padres y de nuestras madres, pero no es ni igual a uno ni igual a otro, ¿vale? Es decir, que cuando se produce el fenómeno de cuando se produce la concepción, digamos que haya una especie de recombinación de genes, haciendo que el hijo sea totalmente, o sea, tenga una información genética propia, exclusiva y totalmente diferente del resto de los individuos, ¿vale? ¿Qué ocurre? O sea, la evolución, que no es más que cambios genéticos que dan lugar a cambios estéticos, cambios de comportamiento, de fisionómicos, los que sean, ¿vale? Ocurre en la reproducción. Por lo tanto, aquellas especies animales donde lo que se llama se me fue la palabra ahora, es decir, donde esa reproducción ocurra más rápido, tendrán mayor probabilidad de producir cambios, ¿vale? Que se produzcan cambios que den lugar a nuevas especies, por ejemplo, que en aquellas que se reproducen con mayor lentitud, ¿vale? En el caso del hombre, la media, por ejemplo, se estima que en torno a 20, bueno, ahora serán más, porque ya cada vez se tienen hijos con más tardíos, con más tarde, ¿no? Las generaciones, la palabra que se me había olvidado es generación. En el caso de la especie humana, hablamos de generaciones. Una generación equivale en tiempo, o equivalía antes en tiempo, a unos 20 años, ¿vale? Hoy en día me imagino que estará ya sobre los 30 aproximadamente, ¿no? Que es cuando la gente pues se decida, es la edad media en la que la gente se decida tener hijos, ¿no? Pero hablamos de una generación de 20 años, es decir, que cada 20 años tenemos una nueva generación de humanos y por lo tanto potencialmente cada 20 años existe una potencialidad de que se produzca un cambio genético que dé lugar a algo nuevo, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de una cucaracha, recuerda nuestras conversaciones anteriores, esa generación de pruebas, Dani, ¿de qué estamos hablando?
¿A qué equivale una generación cuando hablamos de cucarachas? ¿A cuánto tiempo? ¿Recuerdas? Pues no lo sé. ¿Recuerdas el tiempo que...? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de cucarachas grandes, el tiempo que tardan en desarrollarse y tener hijos, recuerda que puede ser como máximo un año, ¿vale? Ah, verdad, un año, sí. Un año. Que me queda sorprendido porque no pensaba que una cucaracha pudiera durar tanto. Sí, pueden durar en torno a 2, sobre todo la grande. La pequeña, por ejemplo, que evoluciona más rápido, podemos tener generaciones, tenemos una generación tranquilamente en la época estival, que es cuando se reproducen más rápido, todo va más rápido, podemos tener una generación a lo mejor cada mes y medio, ¿vale? Estamos hablando, es decir, que, o sea, fíjate la diferencia sustancial de un potencial cambio genético, una posible evolución, se produzca cada 20 años a que se produzca cada 3 meses. Es decir, la probabilidad de que haya una mejora, un cambio a nivel genético que dé lugar a una especie nueva es muy superior, varios órdenes de magnitud superior en una especie que se reproduce muy rápido, como puede ser la cucaracha, que en el ser humano, que se reproduce o sea, que tiene esa potencialidad de cambio, se produce cada 20 o 30 años. ¿Vale? Muy bien. Pues veremos a ver qué nos vas diciendo en próximas semanas. José Manuel, como siempre, magnífica la información que nos das, ya que estamos rodeados de insectos.